Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Me tiemblan las piernas por empezar este vídeo criticando la manera de hacer sus libros bastante habitualmente por parte de Ortega, los cuales mantienen un patrón que repiten al que hoy trataré de introducir, El hombre y la gente, que como siempre es un libro repleto, rebosante de ideas interesantes, innovadoras y que abren nuevos caminos al intelecto, pero que están expuestas a falta de sistematicidad, de ordenación y muchas veces de conclusión. Ese patrón pudimos verlo ya en su primer libro, Meditaciones del Quijote, del que redactó una meditación preliminar y una meditación primera, y que lógicamente se deduce que pretendió hacer alguna meditación más que solo la primera, pero es evidente que le pudieron más otros quehaceres y ahí dejó el intento. Otro ejemplo significativo de este prolífico pero insuficiente o inacabado modo de escribir lo ofrece Ortega en La rebelión de las masas, cuyo último capítulo lo titula Se desemboca en la verdadera cuestión, capítulo que sin embargo acaba diciendo: mas esa gran cuestión tiene que permanecer fuera de estas páginas porque es excesiva. Y es que algo parecido ocurre a menudo en sus escritos. En este libro que ahora abordamos, El hombre y la gente, el libro sobre tema sociológico más importante de Ortega, nos encontramos de nuevo con una abundante colección de ideas brillantes y en muchos sentidos trascendentales, pero sin que estén suficientemente hilvanadas y dejándonos la sensación de que muchas de ellas acaban en unos puntos suspensivos que demandan una conclusión que no acaba de llegar. Esta vez favorecido todo ello por el hecho de que es un libro construido con fragmentos elaborados a lo largo del tiempo y en que la muerte sorprendió a nuestro filósofo cuando trabajaba en los últimos capítulos. Así que vamos a ver lo que damos de sí en nuestro intento de exponer algo en este vídeo que pueda servir como introducción al libro. Vayamos al tajo. Aviso, antes de empezar, de que para diferenciar las citas literales que hago de Ortega, y para no tener que advertir de ello cada vez, las acompañaré de una imagen de Ortega sostenida mientras dura el relato de la cita. Idea primordial de la que hay que partir y que ya desde aquí diferencia a Ortega de la generalidad de los sociólogos. Así la deja expuesta él. No está dicho que lo social sea una realidad peculiar. Podría acaecer que fuese solo una combinación o resultado de otras realidades, como los cuerpos no son, en realidad, más que combinaciones de moléculas, y éstas de átomos. Si, como se ha caído casi siempre, y con consecuencias prácticamente más graves en el siglo XVIII, la sociedad es solo una creación de los individuos que, en virtud de una voluntad deliberada, se reúnen en sociedad, por lo tanto, si la sociedad no es más que una asociación, la sociedad no tiene propia y auténtica realidad, y no hace falta una sociología. Bastará con estudiar al individuo. Es decir, que para Ortega lo definitorio de lo que es una sociedad no estriba en reducirla a ser una asociación de individuos, que, como diría por ejemplo Rousseau, al que implícitamente se refiere, realizan un contrato social para vivir juntos. No. La sociedad es para Ortega algo que, como iremos viendo, precede a los individuos, algo en lo que éstos se encuentran incluso antes de tomar conciencia de sí mismos como seres individuales. Diferencia pues Ortega de partida entre individuo y sociedad. Lo definitorio del individuo es que su realidad radical es la vida humana. Esto es, el hecho de que cada cual se encuentra teniendo que existir
en una circunstancia, lo que implica que ese individuo es el sujeto de una acción que emana de él y de la cual él es responsable. Una acción que tiene para él un sentido, es decir, que la entiende. Esa acción humana emana, pues, de la propia vida, la vida de cada cual. Es, por tanto, algo que uno haga mecánicamente, por ejemplo, porque así se lo imponga una opinión pública dominante, sino algo que uno realiza desde sí mismo, desde su yo solo, su yo en soledad. Esto es, pues, la acción humana, la acción de la que responde el individuo. Sin embargo, y por el contrario, el hecho social no es un comportamiento de nuestra vida humana como soledad, sino que aparece en tanto en cuanto estamos en relación con otros hombres. No es, pues, vida humana en sentido estricto y primario. Analícense hechos humanos como el saludo o como la acción del vigilante, que nos impide en cierto momento atravesar la calle. En ellos, la acción, dar la mano, el acto de cortar nuestro paso al vigilante, no la hace el hombre porque se le haya ocurrido a él, ni espontáneamente, es decir, siendo él responsable de ella, ni va dirigida a otro hombre por ser tal individuo determinado. Hace el hombre eso sin su original voluntad, y a menudo contra su voluntad. Además, en el caso del saludo está bien claro, lo que hacemos, dar la mano, no lo entendemos, no tiene sentido para nosotros. No sabemos por qué es eso y no otra cosa lo que hay que hacer cuando encontramos un conocido. Estas acciones no tienen, pues, su origen en nosotros. Somos de ellas meros ejecutores, como el gramófono canta su disco, como el autómata practica sus movimientos mecánicos. Damos la mano al encontrar a un conocido porque eso es lo que se hace. Pero, ¿quién es el sujeto originario y responsable de lo que se hace? La gente, los demás, todos, la colectividad, la sociedad. Es decir, nadie determinado. Esas acciones que ejecutamos a cuenta de ese sujeto impersonal, indeterminable, que es todos y es nadie, y que llamamos la gente, la colectividad, la sociedad, esos son los hechos propiamente sociales, contrapuestos, pues, a las acciones que se realizan en la vida humana individual, de las cuales el sujeto es el directamente responsable. Aquellas acciones que se realizan no desde la responsabilidad personal de quien las lleva a cabo, sino porque aquel sujeto indeterminado, la gente, de algún modo las impone, son los hechos sociales primarios y los llamamos usos sociales. Tales usos no los realizamos atendiendo a nuestra personal responsabilidad, sino en virtud de una presión social. Los usos son imposiciones mecánicas y en esa medida son realidades extraindividuales o impersonales. No podemos decir, sin embargo, que haya una especie de alma colectiva que nos empuje a hacer lo que en esa colectividad a la que pertenecemos se hace por imposición mecánica, sino que por eso mismo, porque es una imposición mecánica, que ni siquiera tenemos que entender su sentido, podemos decir con Ortega que la sociedad, la colectividad, es la gran desalmada, lo cual supone desde luego una gran ventaja, porque al automatizar una gran parte de la conducta de la persona y darle resuelto el programa de casi todo lo que tiene que hacer, permiten a aquella que concentre su vida personal, creadora y verdaderamente humana en ciertas direcciones, lo que de otro modo sería al individuo imposible. Busquemos una referencia de lo que significa ese modo de comportarse al que le falta lo más definitorio de lo específicamente humano, es decir,
la responsabilidad personal implicada en eso que se hace. Ortega encuentra esa referencia posible, por contraste, en el modo de comportarse del animal, el cual ha de estar constantemente alerta, en perpetua inquietud, atento a todas las señales que le llegan de su derredor, esperando constantemente la señal que le lleve a atacar o a huir. Siempre son, pues, los objetos y acaecimientos del contorno quienes gobiernan la vida del animal y le traen y le llevan como una marioneta. El animal está siempre, pues, alterado. Por el contrario, el hombre puede de cuando en cuando suspender su ocupación directa con las cosas, desasirse de su derredor, desentenderse de él y, sometiendo su facultad de atender a una torsión radical, incomprensible zoológicamente, volverse, por decirlo así, de espaldas al mundo y meterse dentro de sí, atender a su propia intimidad, o lo que es igual, ocuparse de sí mismo y no de lo otro, de las cosas. En suma, el hombre puede ensimismarse, entrar en su intimidad, en su sí mismo, y ese sí mismo está constituido principalmente por ideas. Esas ideas son, por tanto, la base de un mundo que en el hombre vive en su intimidad, en su imaginación, algo que el animal no puede hacer porque no tiene imaginación, porque está permanentemente alterado, fuera de sí, sin vida interior. Mientras que el hombre, en vez de responder mecánica o instintivamente a las propuestas del entorno, responde desde su sí mismo, responsabilizándose de sus acciones, que esta vez no brotan como respuesta mecánica, sino como acción autodirigida. Después de su ensimismamiento, el hombre se vuelve hacia el mundo ya aumentado con el bagaje de sus ideas, de su sí mismo, y, lejos de perder su propio sí mismo, en esta vuelta al mundo, por el contrario, lleva su sí mismo a lo otro, lo proyecta enérgica, señorialmente sobre las cosas, es decir, hace que lo otro, el mundo, se vaya convirtiendo poco a poco en sí mismo. El hombre humaniza al mundo, le inyecta, lo impregna de su propia sustancia ideal. Sin embargo, lo originario del hombre no es su vida inteligente, porque antes de disponer de esa inteligencia fue animal. La inteligencia es una función subordinada a su capacidad de ensimismarse, de tener un mundo imaginario alternativo al efectivo mundo entorno, el que obliga al animal a perpetua alteración. Y por tanto, esto quiere decir que es posible una regresión a la animalidad, si es que los hombres se dedicaran a vivir en perpetua alteración. Así lo confirma Ortega, que dice expresamente: no está dicho que no sean posibles retrocesos mucho más radicales que todos los conocidos, incluso el más radical de todos, la total volatilización del hombre como hombre y su taciturno reingreso en la escala animal, en la plena y definitiva alteración. La suerte de la cultura, el destino del hombre, depende de que en el fondo de nuestro ser mantengamos siempre vivaz esta dramática conciencia. Y prolonga Ortega esta idea hacia la consideración del peligro que supone el progresismo, es decir, la confianza en que el progreso ha de venir por simple actuación mecánica de los procesos históricos, porque esa creencia significa que podemos relajar nuestra responsabilidad en esos acontecimientos y tumbarnos a la Bartola, ya que suponemos que ese ente que podemos llamar la humanidad nos llevará inevitablemente a ese supuesto progreso. Advierte precisamente Ortega que a lo largo de estos años que estamos viviendo
los hombres no han vacilado en rehuir todo ensimismamiento y entregarse a la plena alteración. Por eso, en Europa hay solo alteraciones. Esos años a los que Ortega se refiere pueden perfectamente trasladarse a los nuestros. Y la Europa, nombrada por él, puede también ampliarse al occidente de nuestros días. Como otras veces aconteció en el pasado conocido, sigue diciendo Ortega, vuelven ahora, y me refiero a estos años casi a lo que va de siglo, vuelven ahora los pueblos a sumergirse en la alteración. Lo mismo que pasó en Roma. Comenzó Europa dejándose atropellar por el placer, como Roma por lo que Ferrero ha llamado la luxuria, el exceso, el lujo de las comodidades. Luego ha sobrevenido el atropellamiento por el dolor y por el espanto. Se perdió, como amenaza perderse en Europa si no se pone remedio, la capacidad de ensimismarse, de recogernos con serenidad en nuestro fondo insobornable. Los demagogos, empresarios de la alteración, que ya han hecho morir a varias civilizaciones, hostigan a los hombres para que no reflexionen. Procuran mantenernos hacinados en muchedumbres para que no puedan reconstruir su persona donde únicamente se reconstruye, que es en la soledad. Los hombres se ponen de esta forma fuera de sí, alterados, actuando sin ese corrector de automatismos que es el sentido de la responsabilidad personal en lo que se hace. Y cuando el hombre se sitúa fuera de sí, empieza a descender, a decaer en la animalidad. La vida humana propiamente dicha se hace entonces imposible. Retenemos de este conjunto de ideas que Ortega dedica a la contraposición entre ensimismamiento y alteración, ese contraste que ya empezamos a ver cuando hablábamos de vida personal, en la cual la acción humana estaba sujeta al principio de responsabilidad particular en lo que se hace. Vida personal y vida social, en la que las personas se anulan como tales, para ceñir sus comportamientos a lo que está estipulado socialmente. Esto es, a los usos sociales, de los cuales nadie es responsable en concreto. Lo que posteriormente hemos visto es que, de nuevo, aparece el contraste entre las acciones responsables que brotan de la previa existencia del ensimismamiento, de las ideas que uno cultiva en soledad, y las acciones alteradas, en las que se responde mecánica o instintivamente a las propuestas del entorno. Estos contrastes entre lo que podemos llamar vida humana propiamente dicha y vida mecánica y responsable, los volveremos a encontrar en otros ámbitos sobre los que Ortega reflexionará también. Y no tenemos que esperar mucho más para encontrar esa dicotomía entre vida humana y por tanto responsable y vida mecánica, automática o instintiva. Porque enseguida la recupera Ortega cuando contrapone la situación vital en la que el hombre se tiene que enfrentar a una circunstancia que se le resiste, con la cual tiene que contar, porque quiera o no, está ahí, existe, se le resiste. Ante ello, ante ese entorno, tiene que resolver qué hacer, porque la vida que a los hombres nos es dada, no nos es dada hecha, sino que tiene que hacérsela él. Esto no acontece con la piedra, con la planta o con el animal, cuyo ser les viene dado y resuelto. Tienen prefijado su comportamiento. A la piedra, gravitando hacia el centro de la tierra. Al animal, siguiendo sus instintos. Pero al hombre no le es dado de antemano y de una vez para siempre lo que tiene que hacer, sino que tiene obligatoriamente que elegir lo que ha de hacer. No tiene más remedio que ejercitar su libertad y asumir la responsabilidad de sus actos.
Mi vida es algo que tengo que hacer yo en mi soledad. Porque la vida, dice expresamente Ortega, es esencialmente soledad, radical soledad. Pero entiéndase bien esto, no quiere decir que yo sea la única cosa que existe. No es el hombre el que está solo, sino la vida, su vida, la que le impone decidir qué ha de hacer con ella. Y se lo impone a él, no a él junto a alguien más. Pero el hombre no está solo, porque está en su circunstancia, que es en eso en lo que consiste la vida. Afirmar estrictamente que el hombre está solo sería caer en el idealismo cartesiano. Descartes, efectivamente, afirmó: yo no soy más que una cosa que piensa. Como dice Ortega, para Descartes, las cosas, el mundo, mi cuerpo mismo, serían sólo ideas de las cosas, imaginación de un mundo, fantasía de mi cuerpo. Sólo existiría la mente, y lo demás, un sueño tenaz y exuberante, una infinita fantasmagoría que mi mente segrega. El mundo, pues, estaría, según Descartes, dentro de mí. Eso ya no sería la soledad de quien ha de vivir solo frente a su circunstancia, de quien entiende que vivir significa tener que salir fuera de mí, sino el solipsismo de quien entiende que su circunstancia es algo incluido dentro de él. La soledad radical de la vida humana, dice Ortega, el ser del hombre no consiste, pues, en que no haya realmente más que él. Todo lo contrario, hay nada menos que el universo con todo su contenido. Hay, pues, infinitas cosas, pero ahí está, en medio de ellas, el hombre, en su realidad radical, está solo con ellas. Y como entre esas cosas están los otros seres humanos, está solo con ellos. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Vayamos extrayendo inferencias de todo lo que vamos diciendo. Vida humana, propiamente dicha, existe cuando nos enfrentamos con una circunstancia sobre la que ejercitamos nuestras acciones libres, conscientes y responsables. Cuando no existen estos supuestos, cuando, por ejemplo, realizamos acciones de manera mecánica, como aquellas que nos son impuestas por los usos sociales, estamos descontando de ellas nuestra genuina humanidad. Por ello, dice Ortega que la sociedad, en la medida en que se fundamenta en los usos sociales, es la gran desalmada. Para que la sociedad sobreviva, no tenemos en principio que invertir en ella ese ser que somos en soledad, el que ejercita acciones a cuenta de su responsabilidad personal, sino acatar los usos sociales de los que nadie es responsable en particular, sino que lo es la gente, la colectividad. Por tanto, mientras que formar parte de la sociedad significa que transferimos a ella la responsabilidad de nuestros comportamientos, que es ella, la sociedad, a través de los usos sociales, la que nos dicta el modo en que hemos de comportarnos, la vida, dice Ortega, la vida humana, es intransferible. Nadie puede sustituirme en esta faena de decidir mi propio hacer, y ello incluye mi padecer. Es menester que lo que hago, por tanto, lo que pienso, siento, quiero, tenga sentido y buen sentido para mí. La vida es siempre personal, circunstancial, intransferible y responsable. Y ahora noten bien esto, sigue diciendo Ortega.
Si más adelante nos encontramos con vida nuestra o de otros que no posea estos atributos, quiere decirse sin duda ni atenuación que no es vida humana, en sentido propio y originario, esto es, vida en cuanto a realidad radical, sino que será vida, y si se quiere vida humana, en otro sentido. Será otra clase de realidad distinta de aquella, y además secundaria, derivada, más o menos problemática. Evidentemente, Ortega se está refiriendo con esto último a la vida en sociedad, la vida regida por los usos sociales, que no es la propiamente humana, porque solo es humano lo que al hacerlo lo hago porque tiene para mí un sentido, es decir, lo que entiendo. En toda acción humana hay pues un sujeto de quien emana, y que por lo mismo es agente, autor o responsable de ello. Consecuencia de lo anterior es que mi humana vida, que me pone en relación directa con cuanto me rodea, minerales, vegetales, animales, los otros hombres, es por esencia soledad. Mi dolor de muelas solo a mí me puede doler. El pensamiento que de verdad pienso, y no solo repito mecánicamente por haberlo oído, tengo asimismo que pensármelo yo solo, yo en mi soledad. Sin embargo, es un hecho que en una proporción mucho mayor de la que dedico a mi vida auténtica, vivo dentro de ese marco que forman las interpretaciones de la realidad que mi contorno social, la tradición humana, ha ido inventando y acumulando. Unas interpretaciones en las que yo no he participado, sino que me vienen dadas. De hecho, dice Ortega, la inmensa mayoría de cosas que vivimos son, en efecto, cosas que hemos oído nombrar, definir, valorar, justificar en nuestro contorno humano. Es decir, que hemos oído a los otros, y sin más análisis, exigencias ni reflexión, damos por auténticas, verdaderas o verosímiles. Solamente en la soledad el hombre es su verdad. En la sociedad, por el contrario, tiende a ser su mera convencionalidad o falsificación. En la realidad auténtica del humano vivir va incluido el deber de la frecuente retirada al fondo solitario de sí mismo. Y es en ese momento en el que nos retiramos hacia el fondo de nosotros mismos, es decir, cuando nos ensimismamos y nos relacionamos con la realidad directamente, sin los intermediarios de los convencionalismos o de los usos sociales, cuando la vida humana tiene auténticamente lugar. Pero la realidad primera en la que el hombre se encuentra no es la del hombre en soledad. No es la vida propiamente humana. Esto es algo que aparece con posterioridad al hecho de vivir entre los demás, en socialidad, atenido a lo que la colectividad impone. Lo primero que aparece en su vida a cada cual son los otros hombres, dice efectivamente Ortega. Es decir, aparecen los otros hombres antes que uno mismo. Y a partir de ahí vemos todo el resto del mundo como al través de la reja de una prisión, al través del mundo de hombres en que nacemos y donde vivimos. Y como una de las cosas que más intensa y frecuentemente hacen esos hombres en nuestro inmediato contorno, en su actividad reciprocante, es hablar unos con otros y conmigo, con su hablar inyectan en mí sus ideas sobre las cosas todas, y yo veo desde luego el mundo todo al través de esas ideas recibidas. Lo cual nos lleva a formular este primer teorema social. El hombre está a nativitate abierto al otro que él, al ser extraño. O con otras palabras, antes de que cada uno de nosotros cayese en la cuenta de sí mismo, había tenido ya la experiencia básica de que hay los que no son yo, los otros.
Es decir, que el hombre, al estar a nativitate abierto al otro, al alter, que no es él, es a nativitate, quiera o no, gústele o no, altruista. Y añade Ortega que esta no es aún propiamente una relación social, porque no se determina aún en ningún acto concreto. Es la simple coexistencia, matriz de todas las posibles relaciones sociales. Por tanto, no es que sea el hecho de compartir los individuos un mismo mundo objetivo lo que fundamenta nuestra socialidad, nuestra colectividad, sino que lo original es pertenecer a una colectividad, y con ello nos vendrá dada una interpretación del mundo en torno. Aquella porción de mi mundo que primero me aparece, viene Ortega a matizar esta idea, es el grupo de hombres entre quienes nazco y empiezo a vivir, la familia y la sociedad a que mi familia pertenece. Es decir, un mundo humano a través del cual, e influido por el cual, me aparece el resto del mundo. Pero este altruismo original, en el que aún no ha aparecido el yo, no es todavía convivencia propiamente dicha. Se parecería más bien a lo que Lucien Levy-Bruhl llamaba participación mística. Para que haya convivencia es menester salir de aquel simple estar abierto al otro, al alter, y que llamábamos altruismo básico del hombre. Estar abierto al otro es algo positivo. Es menester que a base de una abertura yo actúe sobre él y él me responda o reciproque. Si al estar abierto al otro he llamado altruismo, este sernos mutuamente deberá llamarse nostrismo o nostridad, la aparición del nosotros. Ella es la primera forma de relación concreta con el otro y, por tanto, la primera realidad social. En esa nostridad, que sigue al primario altruismo básico, el trato con los otros se va haciendo más preciso. Y esta mayor intensidad de trato implica proximidad. Y a partir de que esa proximidad llegue a cierto nivel, la llamamos intimidad. Es a partir de entonces cuando el otro se va haciendo único. Y en ese momento se convierte en un tú, un hombre único, inconfundible. Entonces, yo, tú y tales tus más formamos una unidad colectiva y lo hacemos frente, fuera y en cierto modo en contra de otros. Estos otros los pasamos a reconocer como ellos. Queda así establecida la secuencia. Primero, aparece el altruismo básico. Estar de partida abierto al otro, que es el que rige nuestro comportamiento. Luego aparece el nosotros, dentro del cual va configurándose el individuo único, el tú. Y por contraste aparece el él, la tercera persona. Pero ahora falta describir mi forcejeo con el tú, en choque con el cual hago el más estupendo y dramático descubrimiento. Me descubro a mí como siendo yo, y nada más que yo. Contra lo que pudiera creerse, la primera persona, el yo, es la última en aparecer. Después del altruismo básico, el nosotros, el tú y el él. ¿Y cómo nos aparece ese otro que se acaba convirtiendo en un tú y que aparece antes que el yo? El otro hombre nos aparece sobre todo en su gesticulación. Y con no escaso fundamento podemos decir que un hombre es sus gestos, hasta el punto de que si alguno no hace apenas gestos, esa ausencia o carencia es a su vez un gesto, porque es la detención de gestos, o es la mudez de gestos, y cada una de estas dos cosas nos manifiesta, anuncia o revela
dos muy peculiares intimidades, dos diversos modos de ser el otro. Y en este capítulo, no solo, pero específicamente en este, es donde Ortega marca sus diferencias con Husserl, a cuya filosofía se suele dar por subordinada la del propio Ortega. Porque para Husserl, el otro aparece por transposición del yo, del propio cuerpo hacia el del tú y su cuerpo. Es decir, que para él, para Husserl, primero aparece el yo, y por medio de un acto de transferencia, transposición o proyección hacia el otro, aparece ese alter ego que es el tú. Pero como dice Ortega, las noticias que por entonces tengo de mi cuerpo son dolores y placeres que él me da, y en él aparecen, de sensaciones internas de tensión o aflojamiento muscular, etc. En suma, mi cuerpo es sentido principalmente desde dentro de él. Es también mi dentro. Es el intracuerpo. Al paso que del cuerpo ajeno advierto solo su exterioridad, su forma foránea, su fuera. La mayor parte de los hombres primitivos, esos frente a los cuales, partiendo de la participación mística o altruismo básico, va apareciendo el tú, no se han visto a sí mismos. El espejo es de aparición tardía y por tanto no reconocían su cuerpo primariamente, originariamente. El narcisismo originario no se veía a sí mismo, sino a otro, dice Ortega. Pero sobre todo, lo que aparece del otro, antes incluso que la forma de su cuerpo, son sus gestos, al punto de que la expresión, que es el llanto, o la irritación, o la agresividad, o la tristeza, no la he descubierto primariamente en mí, sino en el otro, y a través de esos gestos entro en la significación de intimidades del otro: dolor, enojo, melancolía, intimidades que en él detecto. No es que yo transponga o traslade al otro mis gestos de tristeza o de dolor. Si yo intento verme lloroso, irritado, afligido en un espejo, ipso facto mi gesto correspondiente se detiene, o por lo menos se deforma y falsea. La conciencia de estos gestos en mí es posterior, secundaria a la observación de ellos en el otro. Tomo conciencia primero, por ejemplo, de los gestos de tristeza del otro y de lo que ellos significan. Y a partir de ahí, identifico los míos propios cuando estoy triste. El otro es mi escuela de aprendizaje sobre mí mismo, porque aparece ante mí antes que yo mismo. En esta importante idea sobre si es el propio cuerpo y el yo que éste soporta, anterior a la toma de conciencia del otro, del tú, o si es este, el tú, anterior a la toma de conciencia del yo, nos jugamos el hecho de considerar que es el individuo anterior a la existencia de la colectividad, como diría Rousseau, o por el contrario, la colectividad, el altruismo primordial, es lo original. Y sucesivamente el tú es, como propone Ortega, anterior a la aparición del yo. Si optamos por lo primero, por lo que dice Rousseau, por la solución husserliana también, dejamos abierta la puerta a la consideración de que no tenemos que estudiar a la sociedad, y basta con hacerlo al individuo, puesto que la sociedad vendría a ser una especie de contrato social, un pacto entre individuos, que son previos. Sin embargo, según lo que Ortega propone, el individuo, con su correspondiente sentido personal de la responsabilidad, es algo que aparece con posterioridad a la colectividad.
de la misma forma que la aparición del tú antecede a la aparición del yo. Y así podemos entender que normalmente no vivimos en nuestra propia vida, la vida de cada cual, sino que pseudovivimos en la medida en que vivimos en el mundo convencional de los hombres de nuestra colectividad. Esa colectividad antecede a la toma de conciencia de uno mismo. Antes de descubrirnos a nosotros mismos en soledad, somos lo que nuestro entorno social, a través de los usos sociales, prescribe que seamos. Queda así secuenciada la manera en que el hombre va tomando contacto con la gente y que repasamos. La primera forma de contacto social que tenemos es el altruismo básico, que de alguna manera se corresponde con la participación mística de Lévi-Brühl o el narcisismo primario de Sigmund Freud. Lo decisivo en esta fase es que no existe propiamente el individuo, que por el contrario está disuelto en su colectividad. Y esto acontece tanto en el hombre de mentalidad primitiva como en el niño. En el niño es evidente que la palabra yo aparece con el tiempo, no primariamente. A esta fase se refiere Ortega de la siguiente manera. En mi soledad radical y en mi infancia yo creía que todo el mundo era yo, o lo que es igual, mío. Los otros no eran más ni menos yo que yo. Los tenía por idénticos a mí, y a mí como idéntico a ellos. Decir yo no significaba limitación ni precisión alguna. Mi mismo cuerpo, en la primerísima infancia, me parecía sin límites, me parecía llegar hasta el horizonte. Fue menester que me trompicase con los muebles de casa, mesas y cómodas, y que me hiciese chichones para ir descubriendo dónde mi cuerpo terminaba y comenzaban las otras cosas. Mi mundo está todo él, por entonces, impregnado de mí. Tú mismo, antes de serme el preciso tú que ahora eres, no me eras extraño. Creía que eras como yo, alter, otro pero yo, ego, alter ego. Mas ahora, frente a ti y los otros tús, veo que en el mundo hay más que aquel vago indeterminado yo. Hay antiyós. Todos los tús lo son, porque son distintos de mí. Y diciendo yo, no soy más que una porciúncula de ese mundo, esa pequeñísima parte que ahora empiezo con precisión a llamar yo. Esta es la primera etapa. Acto seguido, después del altruismo básico, aparece el nosotros, la nostridad, que sería la primera forma de relación social o socialidad propiamente dicha. En el nosotros ya no vivo, sino que convivo. La nueva realidad nosotros o nostridad puede llamarse con un vocablo más usadero trato. En el trato que es el nosotros, si se hace frecuente, continuado, el otro se me va perfilando. De ser el hombre cualquiera, el abstracto semejante, el individuo humano indeterminado, va pasando por grados de progresiva determinación, haciéndoseme más conocido, humanamente más próximo. El grado extremo de proximidad es lo que llamo intimidad. Cuando tengo con el otro trato íntimo, me es un individuo inconfundible con todos los demás, incanjeable. Es un individuo único. Dentro, pues, del ámbito de realidad vital o de convivencia que es el nosotros, el otro se ha convertido en tú. Y como esto me pasa no solo con uno, sino con bastantes otros hombres, me encuentro con que el mundo humano me aparece como un horizonte de hombres, cuyo círculo más inmediato a mí está lleno de tus, es decir, de los individuos para mí únicos. Más allá de ellos se hallan zonas circulares
ocupadas por hombres de quienes sé menos, hasta la línea del horizonte en mi contorno humano en que se hallan los individuos para mí, cualesquiera, intercanjeables, los ellos. Lo último que aparece, pues, es precisamente el yo, y lo hace en contraposición al tú. Por lo visto, es nuestro yo el último personaje que aparece en la tragicomedia de nuestra vida. El yo concreto y único que cada uno de nosotros se siente ser no es algo que desde luego poseemos y conocemos, sino que nos va apareciendo ni más ni menos que cualquier otra cosa. Esto es, paso a paso, merced a una serie de experiencias que tienen su orden establecido. Quiero decir, por ejemplo, y esto es lo extraño e inesperado, averiguamos que somos yo después y gracias a que hemos conocido antes los tus, nuestros tus, en el choque con ellos, en la lucha que llamábamos relación social. Mi yo se me va apareciendo lentamente a lo largo de mi vida, como una pavorosa reducción y contracción de aquello inmenso, difuso, sin límites, que antes era, y que lo era aún en mi infancia. Mi conocimiento de los tus va podando, cercenando a ese yo vago y abstracto, pero que el abstracto creía ser todo. Tu talento matemático me revela que yo no lo tengo. Tu garbo en el decir me hace caer en la cuenta que yo no lo tengo. Tu recia voluntad me demuestra que soy un blandengue. Claro que también viceversa. Tus defectos destacan a mis propios ojos mis dotes. De este modo es en el mundo de los tus y merced a estos donde se me va modelando la cosa que yo soy, mi yo. El otro, el que aparece en la fase de la nostridad, del nosotros, es para empezar un desconocido. Y toda sociedad es a la vez, en una u otra dosis, disociedad, que es convivencia de amigos y también de enemigos. Y al tener que anticipar la posibilidad de que el otro sea feroz, no tengo más remedio en mi trato con él que comenzar con una aproximación cautelosa. A él le pasa lo mismo conmigo. Y de aquí que entre los dos el trato tenga que comenzar por una acción en sí inútil, cuya única finalidad es tantearnos, dar tiempo a que descubramos mutuamente nuestra actitud e intenciones. Esta acción, formalmente inicial, que solo sirve para ser indicadora y tanteadora del trato, es el saludo. El saludo, igual que la acción del guardia de la circulación que me impide el paso, o la regulación social que imponen las leyes, en suma, el conjunto de los usos sociales que rigen nuestra convivencia, no son algo que haya dejado estipulado ningún individuo concreto. Quien prohíbe y quien manda, decimos, es el Estado. Y el Estado es todo, la sociedad, la colectividad. Y el representante inmediato de ese Estado en la convivencia práctica, en la aplicación efectiva de los usos sociales, es la gente, todos y nadie determinado. Y esto nos lleva a reparar que una enorme porción de nuestras vidas se compone de cosas que hacemos no por gusto, ni inspiración, ni cuenta propia, sino simplemente porque las hace la gente. Y como el Estado antes, la gente ahora nos fuerza a acciones humanas que provienen de ella y no de nosotros. Y aún más, nos comportamos en nuestra vida orientándonos en los pensamientos que tenemos sobre lo que las cosas son. Más si hacemos balance de esas ideas u opiniones con las cuales y desde las cuales vivimos, hallamos con sorpresa que muchas de ellas, acaso la mayoría, no las hemos pensado nunca por nuestra cuenta, con plena y responsable evidencia de su verdad, sino que las pensamos porque las hemos oído y las decimos porque se dicen. Decimos lo que decimos, pues, de la misma forma que acatamos lo que nos manda hacer el guardia de circulación. En esa medida, mi vida deja de ser mía y actúo por cuenta de la sociedad.
Soy un autómata social. Estoy socializado. Para el sociólogo Durkheim, el protestante Hegel o el materialista Carlos Marx, la sociedad, el alma colectiva, aparece como algo infinitamente superior, infinitamente más humano y más sabio que el hombre, el ser individual. Pero viene Ortega, y sin precedentes en esta formulación, dice que la colectividad es, sí, algo humano, pero es lo humano sin el hombre, lo humano sin espíritu, lo humano sin alma, lo humano deshumanizado. He aquí, pues, acciones humanas nuestras a las que faltan los caracteres primordiales de lo humano, que no tienen un sujeto determinado, creador y responsable de ellas, para el cual ellas tienen sentido. Es, pues, una acción humana, pero irracional, sin espíritu, sin alma, en la cual actúo como el gramófono a quien se impone un disco que él no entiende. La sociedad es algo imprescindible para el hombre, algo humano, pero deshumanizado, mecanizado, materializado. Sociedad no equivale a relación entre individuos, como se ha creído hasta Ortega, sino que por el contrario se establece por contraste con lo interindividual. La relación con el guardia de la circulación no es una relación de hombre a hombre, de individuo a individuo, no es una relación interindividual. El guardia, mientras lo es, ha suspendido su vida personal, su vida estrictamente humana, y se ha transformado en un autómata que se limita a ejecutar lo más mecánicamente posible actos ordenados en el reglamento de circulación. De igual manera, si hacemos balance de las ideas y opiniones con las cuales y desde las cuales vivimos, hallamos con sorpresa que su mayor parte no ha sido pensada nunca por nosotros, con plena y responsable evidencia, sino que las pensamos porque las hemos oído y las decimos porque se dicen. Y el mismo mecanismo es, por ejemplo, el que obliga a los hombres que entran en un salón en el que hay personas reunidas a realizar un acto del que desconocen su sentido. Se cogen respectivamente la mano y se la sacuden, y luego se sueltan las manos. Esta acción se llama saludo. Son todos estos actos a los que les falta lo que es más característicamente humano, que se originen intelectualmente en el sujeto que los hace y que dependan de su voluntad. Más que comportamientos humanos, parecen ser movimientos mecánicos que ni siquiera entendemos, pero en ellos hay implícita una coacción de algún tipo. Si no saludo, me tendrán por mal educado, desdeñoso o presuntuoso. Y si no respeto las normas de circulación, me arriesgo a que me pongan una multa. O asimismo, si visto de una manera contraria a los usos sociales, me tacharán de ridículo o insociable. Pero aún más, en las relaciones interindividuales, también el uso social se intercala, porque para entenderse no tienen los individuos más remedio que usar un lenguaje, que no es sino un inmenso sistema de usos verbales, un gigantesco repertorio de vocablos usados y de formas sintácticas estereotipadas, en cuya creación no hemos participado los individuos que los usamos. Y a través de ese lenguaje se transmiten asimismo ideas y opiniones que antes de eventualmente llegar a valorarlas críticamente, no son transmitidas como opinión pública. Resulta, pues, que vivimos, desde que vemos la luz, sumergidos en un océano de usos, que estos son la primera y más fuerte realidad con que nos encontramos. Son, sensu stricto, nuestro contorno o mundo social. Son la sociedad en que vivimos. Al través de ese mundo social o de usos, vemos el mundo de los hombres y de las cosas. Vemos el universo. El uso social se caracteriza porque contiene
el atributo de algún tipo de coacción. Incluso algunas veces puede que de la violencia, como medida para mantenerse. Ese poder es el poder social. Y otra característica de los usos es que les es constitutivo haber perdido su sentido. Por tanto, haber sido en un tiempo acciones humanas interindividuales e inteligibles, acciones con alma, y haberse luego vaciado de sentido, haberse mecanizado, automatizado, como mineralizado, en suma, desalmado. Los usos se imponen no porque se entienda su sentido. No se entiende, por ejemplo, por qué hay que darse la mano para saludarse, sino porque están respaldados por la coacción social. Respecto del saludo, lo significativo de él es que es la declaración de que vamos a ser sumisos a esos usos comunes y el acto inaugural de nuestra relación con la gente, en que mutuamente nos declaramos dispuestos a aceptar todos los demás usos vigentes en ese grupo social. Por eso, él mismo no es un hacer positivo, no es un uso con propio contenido útil, sino que es el uso simbolizador de todos los demás. El otro hombre es siempre peligroso. El hecho de que exista el uso del saludo es una prueba de la conciencia viva en los hombres de ser mutuo riesgo unos para otros. Cuando nos acercamos al prójimo, se impone, aun a estas alturas de la historia y de la llamada civilización, algo así como un tanteo, como un tope o cojín que amortigüe en la aproximación lo que tiene de choque. Pues hemos visto que la forma del acto en que el saludo consiste se ha ido atrofiando en la medida exacta en que ha ido menguando la dosis de peligro. Pero además está, para cuando la convivencia pese a todo pueda peligrar, la posibilidad de que el Estado utilice su poder coactivo más perentorio, el que representa la policía, los agentes de seguridad. Por su parte, otro uso social significativo es el decir o hablar de la gente, cuyas dos formas de expresión las constituyen la lengua misma y los tópicos, y que con ellos es con lo que se forma lo que llamamos opinión pública. Para que una idea personal auténtica y que fue evidente cuando la pensó un individuo llegue a ser opinión pública, tiene antes que sufrir esa dramática operación que consiste en haberse convertido en tópico y haber, por tanto, perdido su evidencia, su autenticidad y hasta su actualidad. Todo tópico, como es un uso, es viejo como todos los usos. Un tópico es una idea de la que se ha desprendido el proceso racional que llevó hasta ella. La lengua es un uso social que se interpone entre las personas que quieren comunicarse. Las palabras con las que hemos de decir lo que pretendemos decir nos vienen dadas, impuestas por el uso. El uso que es la lengua, sin aspavientos, sin aparentes violencias, se impone a nosotros, nos coacciona de la manera más sencilla pero más automática e inexorable del mundo, impidiendo que seamos entendidos con toda plenitud y, en consecuencia, paralizando radicalmente toda convivencia fértil y normal con el prójimo. Y ese uso se impone coactivamente porque hay coacción siempre que no podemos elegir impunemente un comportamiento distinto del que en la colectividad se tiene. Es decir, que si queremos comunicarnos, tenemos que usar inevitablemente el artefacto del lenguaje que nos viene dado. El lenguaje, tal y como está establecido, es un uso que se nos impone de fuera adentro, pero que, inevitablemente, tiene una distinta significación según sea el personaje que habla y según sea la situación en la que se esté. Lo que la persona quiere decir, el mensaje que pretende expresar, va de dentro a fuera y trasciende de lo que permite hacer el lenguaje convencional. La palabra amor, por ejemplo, tiene un significado distinto cuando uno se dirige a una persona amada y cuando quiere decir que se ama
la profesión que uno ejerce. La palabra fuego, emitida por un fumador que pide a otra persona que le encienda un cigarro, adquiere una diferencia esencial cuando la situación es que se ha producido un incendio y el que emite la palabra lo hace para avisar a las demás personas. De modo que propiamente hay que distinguir entre el hablar y el decir. Hablar es utilizar el vocabulario y la sintaxis prescritos por el uso. Va de fuera adentro. Decir, por el contrario, es expresar algo propio. Va, por tanto, de dentro a fuera. Al decir algo, no solo se utiliza el neutro y aséptico vocabulario, sino que se acompaña de gesticulaciones, inflexiones en la voz, expresiones faciales. De este modo se aprecia la necesidad de que en el estudio científico del lenguaje se incluyan estos elementos extraverbales, además del estado emocional de quien se está comunicando, que se refleja en sus expresiones faciales, y de la situación en que ello tiene lugar. Y es a causa de que los hombres tenemos mucha vida interior, por lo que nuestra necesidad de comunicación es especialmente intensa. Los animales, por el contrario, se conforman con emitir sonidos con un puro significado objetivo y referido a situaciones prácticas, por lo que les valen los gritos, los aullidos o los cantos. En la medida en que entre el hablar de fuera adentro y el decir de dentro a fuera no hay una identidad, la lengua no resulta ser algo estático, sino en permanente transformación, porque está obligada a ir recogiendo algunas de las manifestaciones del decir, que no tienen cabida en el mero y objetivo hablar. Los cambios son solo resultados del hacerse y deshacerse, son lo externo del lenguaje, y cabe postular una concepción interna de él en que descubrimos no formas resultantes, sino las fuerzas mismas operantes. Por tanto, si queremos entender cómo se origina el lenguaje, habrá que atender a estas fuerzas generatrices, las que proceden de la necesidad de dar expresión a lo que sale del interior del comunicante, no sólo al vocabulario y a la sintaxis, que son algo objetivo. Por tanto, se equivocan quienes, como Darwin o Spencer, intentan derivar el lenguaje de las mismas necesidades que llevan al animal a emitir gritos, llamadas, imperativos o cantos, y que en el hombre se ampliarían hacia la interjección y la onomatopeya. Es evidente que en el hombre tuvo que existir desde que inició su humanidad una necesidad de comunicación incomparablemente superior a la de todos los demás animales. Y esa necesidad tan vehemente solo podía originarse en que ese animal que va a ser el hombre tenía mucho, anormalmente mucho que decir. Había en él algo que en ningún otro animal se daba, a saber, un mundo interior rebosante que reclamaba ser manifestado, dicho. En el animal, que luego resultó hombre, tuvo sí que surgir en anormal desarrollo y superabundancia una función primigenia, la fantasía, y sobre esta función actuó la disciplina milenaria que ha conseguido hacer de ella lo que hoy, bastante abusivamente, llamamos razón. El hombre sería, según esto, y en varios sentidos del vocablo, un animal fantástico. Esta riqueza interna, ajena a los demás animales, dio a la convivencia y al tipo de comunicación que entre estos existe un carácter totalmente nuevo, porque no se trató ya solo del envío y recepción de señales útiles referentes a la situación en su contorno, sino de manifestar la intimidad que, exuberante, oprimía por dentro a aquellos seres, los desasosegaba, excitaba y atemorizaba, reclamando salida al exterior, participación, auténtica compañía, es decir, intento de interpretación.
No basta el utilitarismo zoológico para que podamos representarnos la génesis del lenguaje. No basta con la señal que está asociada con algo que hay o pasa fuera y podemos percibir, sino que es preciso suponer en cada uno de aquellos seres la incoercible necesidad de hacer patente al otro lo que en su propio interior hervía oculto, el íntimo mundo fantástico, una necesidad lírica de confesión. Solo un animal que tiene mucho que decir sobre lo que no está ahí, en el contorno, se verá obligado a no contentarse con un repertorio de señales, sino que choca con la limitación que éste representa, y este choque le lleva a superarlo. De modo que, puesto que el lenguaje establecido se muestra insuficiente, del choque entre éste y la necesidad de decir más de lo que el vocabulario permite, es de donde procede la evolución del lenguaje. Esta lucha entre el decir personal y el decir de la gente, entre lo subjetivo y lo objetivo, es la forma normal de existir el lenguaje. Y en ese decir personal, lo subjetivo, como antes señalábamos, hay que incluir los gestos, las inflexiones de la voz, las expresiones faciales, algo que también procede en buena medida de nuestra sociedad, hasta el punto de que suele bastar ver gesticular o emplear un tipo de musicalidad en las palabras del hablante para saber a qué pueblo pertenece ese hablante. De modo que también en este ámbito habrá de producirse un choque entre los modos de comunicación establecidos y la íntima necesidad de decir por parte del comunicante, lo cual habrá de afectar asimismo a la evolución de esas formas paraverbales. Y aún más, todas las bellas artes son maneras de decir. Nuestro contorno social, la gente, al inyectarnos desde la infancia el lenguaje usadizo en nuestra sociedad, nos insufla de paso las ideas que con tales palabras, mediante ellas, dice. Esto ya es más grave, porque es sin duda harto diferente el argumento de su vida para quien cree que hay Dios y para quien cree que solo hay materia. Pues bien, la mayor parte de las ideas con que y desde las que vivimos no las hemos pensado nunca nosotros por cuenta propia, ni siquiera las hemos repensado. Las empleamos mecánicamente a cuenta de la colectividad en que vivimos y de la cual han caído sobre nosotros y nos han penetrado a presión. Es decir, que la inmensa mayoría de las ideas que manejamos no son nada racional, sino usos sociales, como la lengua o el saludo, e igualmente algo mecánico, ininteligible e impuesto. Solo cuando nos las cuestionamos, cuando las sometemos al tribunal de nuestro ser íntimo y solitario, es cuando pasan a ser realmente ideas. El hombre vive, por tanto, como un autómata de su sociedad. Solo en tal o cual punto se toma el trabajo de revisar las cuentas, de someter a crítica la idea recibida y desecharla o readmitirla. Pero esta vez lo ha repensado él mismo y ha examinado sus fundamentos. A las opiniones, que son usos establecidos, Ortega las llama vigencias y dice: en todo instante normal de la existencia colectiva ejerce su vigencia un repertorio enorme de estas opiniones establecidas que son lo que llamamos tópicos. La sociedad, la colectividad, no contiene ideas propiamente tales, es decir, clara y fundadamente pensadas. Solo contiene tópicos y existe a base de estos tópicos. Con ello no quiero decir que sean ideas falsas, pueden ser magníficas ideas. Lo que sí digo es que en tanto que son vigencias u opiniones establecidas o tópicos, no actúan esas sus posibles egregias cualidades. Lo que actúa es simplemente su presión mecánica sobre todos los individuos, su coacción sin alma. Son lo que se llama opinión pública.
Una opinión que mientras es vigente predomina e impera e incluso ejerce su coacción frente a quienes quieran eludirla. Mientras que la opinión particular solo tiene existencia en la medida en que uno o varios o muchos se toman el trabajo de sustentarla. De la misma forma, el poder público que se sustenta en esa opinión pública no tiene que hacerse evidente salvo en etapas muy avanzadas de la evolución social, cuando toma la figura de un cuerpo armado especial, con su reglamento y sus gobernantes. Pero la verdad es que el poder público está actuando constantemente sobre los individuos que integran la colectividad desde que existe una agrupación humana y que en la nuestra misma opera sin cesar, aparte de las intervenciones de la policía y el ejército. Lo que pasa es que, de puro constante y ubicuo, no lo percibimos como tal, lo mismo que nos acontece con la presión atmosférica o la dureza del suelo sobre el que se apoyan nuestros pies. El poder público no es, pues, sino la emanación activa, energética, de la opinión pública, en la cual flotan todos los demás usos o vigencias que de ella se nutren. Y cuando la opinión pública, en vez de ser unitaria y con robusta vigencia, está escindida en diferentes opiniones particulares de grupos, la sociedad se escinde, se fragmenta o parte en partidos. Por ello, hay que caer en la cuenta de que cuando hablamos de sociedad, estamos en realidad utilizando un eufemismo, porque siempre, a la vez, en una u otra proporción, es una disociedad, en que unos individuos se repelen a otros. La sociedad es una realidad constitutivamente enferma, deficiente. En rigor es, sin cesar, la lucha entre sus elementos y comportamientos efectivamente sociales y sus comportamientos y elementos disociadores y antisociales. Para lograr que predomine un mínimo de sociabilidad y gracias a ello la sociedad como tal perdure, necesita hacer intervenir con frecuencia su interno poder público en forma violenta y hasta crear, cuando la sociedad se desarrolla y deja de ser primitiva, un cuerpo especial encargado de hacer funcionar aquel poder en forma incontrastable. Es lo que ordinariamente se llama el Estado. 2 puntos más para quien haya llegado hasta aquí, después de este exigente trabajo intelectual y de atención al que en este vídeo le he sometido. Cordiales saludos y hasta el próximo vídeo, amigos.